emblemas sacrosantos de nuestra convivialidad. Somos en Cristo ya uno en verdad. Que el egoísmo jamás venga a distanciar lo que su amor, hermano, y vino a salvar. Llenos de fe y amor. Comenzamos en unos minutos, hermanos. Gracias por estar aquí. Con el mensaje fiel de salvación, de sanidad y de poder, con denuedo anunciaremos que el Señor levantará su rey. La Santa Biblia es nuestro sostén, y las señales que nos sigan elocuentes hablarán que Jesús con nos está. Mirad la multitud sin fe, sin Dios, en las aldeas. Bienvenidos los hermanos que se vayan sumando. Que Él nos dio, solo el amor de Dios podrá infundir las esperanzas en sus pechos que les hagan revivir y al Señor Jesús servir. Llenos de fe y amor haremos la labor con el mensaje fiel de salvación, de sanidad y de poder. Con denuedo anunciaremos que el Señor levantará su rey. La Santa Biblia es nuestro sostén, y las señales que nos sigan elocuentes hablarán que Jesús con nos está. Aviva nuestra fe, Dios, en verdad, en nuestras almas santa gracia pon en la vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a una nueva clase de Epístolas 3. Me presento, mi nombre es David Talamantes Ruacho, pastor de la iglesia Rehoboth Pentecostés, aquí en la ciudad de Durango, que está agregada al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México, por gracia del Señor, licenciado en Teología, y les doy la bienvenida a esta nueva clase de la materia de Epístolas 3 que estamos llevando en el Instituto Bíblico Betsaida, que también pertenece al Concilio de las Asambleas de Dios en México. Hemos llevado ya, hermanos, algunas materias, algunas clases, hermanos. Ya vimos una pequeña introducción a la hermenéutica, vimos la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, y ahora, si el Señor nos permite, estaríamos viendo la carta a los Filipenses, y si hay tiempo, también la carta a Filemón, que son las últimas dos epístolas del apóstol Pablo desde la prisión. Correcto, se los he comentado en las clases anteriores. No nos da el tiempo estas horas para poder hacer un análisis completo de toda la doctrina, la teología y la práctica que se encuentra en cada una de las epístolas, pero vamos a tener una introducción para que ustedes sientan el deseo de seguir estudiando por su propia cuenta. Correcto, la dinámica va a ser la misma de las grabaciones pasadas. Hay dos formas, hermanos, en las que ustedes pueden justificar su asistencia. Una es poniendo presente en el video. La otra opción es mandando sus apuntes. En la primera opción, hermanos, quedaríamos ya con su asistencia registrada, esperando solamente sus apuntes a modo de portafolio de evidencias. En la segunda opción, si ustedes no quieren poner presentes y prefieren esperarse a mandar sus apuntes, hermanos, en ese caso, entonces, mientras no manden sus apuntes de portafolio de evidencias, tampoco se va a quedar registrada su asistencia. Esa es la diferencia en las dos modalidades, ¿correcto? Además de eso, hemos estado poniendo algunas tareas especiales para las cartas anteriores.
Esta no va a ser la excepción. Vamos a tener una tarea especial. Hermanos, ¿cuál va a ser esa tarea especial? Les voy a pedir que por favor ustedes seleccionen algún pasaje, ya sea de la carta, bueno, de la carta a los filipenses y de la carta a Filemón, ya que va a ser una por cada una de las clases, de las materias, de las epístolas, perdón, y van a escribir, hermanos, no un bosquejo completo, porque entiendo que tal vez no han llevado la materia de homilética, pero sí una idea de el propósito principal que ustedes querrían enseñar a la congregación de esos pasajes, ¿correcto? Entonces van a seleccionar un pasaje, una base bíblica y nada más una pequeña descripción de qué es lo que quieren enseñar en esa base bíblica para la iglesia. Esa va a ser la tarea especial, ¿correcto? Y la dinámica de la clase va a ser exactamente la misma. Vamos a estar viendo algunas diapositivas, a estar leyendo la epístola y dando algunos comentarios al respecto. Entonces, hermanos, una vez explicados estos puntos, vamos directamente con lo que nos compete, que es la carta a los filipenses. Correcto, en esta introducción, hermano, carta a los filipenses, vamos a tener un análisis isagógico. ¿Qué es un análisis isagógico? Simplemente es una introducción. Entonces es un análisis introductorio a esta carta. ¿Cómo va a ser ese análisis introductorio? Una introducción crítica y exposición teológica completa. Entendiendo una vez más que la palabra completo pues es hasta cierto punto subjetivo, porque no nos da el tiempo para una exposición teológica completa de toda la carta, pero nos referimos no a la calidad, sino a la cantidad. Vamos a tratar de abarcar la carta completa. ¿Y cómo es esta dinámica? Es de la isagógica académica, es decir, de la introducción académica, meramente conocimiento, a la aplicación pastoral, recordando que son cartas pastorales. ¿Y cuáles son los temas principales de esta carta? Gozo, humildad y suficiencia de Cristo. ¿Cuáles son? Repetimos, bueno, reiteramos, gozo, humildad y la suficiencia de Cristo. Esos son los temas principales de la carta a los filipenses. Introducción isagógica y crítica. ¿Qué es esto? Es un examen riguroso de, punto número 1, el trasfondo histórico, fecha y lugar de redacción, integridad epistolar y ocasión pastoral. ¿Cuál es la ocasión pastoral? ¿Cuál es el motivo o por qué se originó esta carta? Y una estructura literaria de la carta. Es decir, el bosquejo con el que nosotros podemos separar cada una de las partes de la carta y las ideas del apóstol Pablo para estudiarlas mejor. ¿Correcto? Esto va a ser la introducción isagógica y crítica a la carta. Antecedentes históricos, hermano. La colonia de Filipos, es decir, Filipos es la ciudad donde se encontraba la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipo. Filipos era una colonia romana privilegiada en Macedonia, es decir, era una colonia especial, exenta de impuestos directos y con ciudadanía romana plena para sus habitantes. Esta colonia romana, era muy especial, y era muy especial porque tenía muchas personas que vivían en esta colonia, eran, al igual que en Colosas y en Éfeso, eran miembros retirados del ejército. Y había la ventaja de que todos los nacidos en esta colonia tenían o gozaban de ciudadanía romana automática. Además de eso, estaba exenta de impuestos. ¿Por qué estaba exenta de impuestos? Porque quería el Imperio Romano que los habitantes de Filipos se sintieran como parte integral del Imperio Romano, es decir, no como una colonia conquistada, sino como un aliado, como parte fundamental del Imperio Romano. La fundación de la iglesia la encontramos en Hechos capítulo 16. Las cartas, hermano, todas las cartas del Nuevo Testamento están ligadas directamente con el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se nos relata cuándo se fundaron las iglesias, quiénes estuvieron en las iglesias y más o menos cuáles eran los problemas que tenían las iglesias. La iglesia en Filipos se fundó en Hechos 16. Fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa durante su segundo viaje misionero, por ahí aproximadamente del año 50 después de Cristo. Regresamos, hermanos, a esa cronología de los hechos del primer siglo. Nuestro Señor Jesucristo se registra su muerte más o menos año 33 después de Cristo por un error en el desarrollo del calendario gregoriano. El apóstol Pablo se convierte al evangelio en el año 35
después de Cristo, y para el año 50 se funda la iglesia en Filipos, y la carta se escribe en el año 62. ¿Quiénes fueron los primeros conversos? Nos registra el libro de los Hechos que fue Lidia, una comerciante de púrpura. Los comerciantes, bueno, en aquel tiempo la púrpura era una materia prima muy cara. Entonces Lidia era una mujer acaudalada, era una mujer de bastante poder adquisitivo, y se cree que ella fue la que abrió las puertas para la predicación a la gente rica de la ciudad. Además, se nos habla de la esclava liberada de la adivinación, que fue aquella mujer que cuando es liberada se enojan con el apóstol Pablo sus dueños y se hace un gran alboroto, y el carcelero de Filipos con su familia. Todos ellos formaron el núcleo diverso de la congregación de Filipos. Entonces podemos ver, hermanos, desde este análisis contextual, que en el libro de los Hechos, capítulo 16, se nos relata que la iglesia de Filipos era una iglesia que tenía gran riqueza cultural. Había una mujer acaudalada, había una mujer esclava, y había también el carcelero de Filipos, que tenía ciertas libertades y ciertos privilegios también en el gobierno. Entonces, todo esto es el caldo de cultivo para la iglesia en Filipos. Bueno, aquí como excursus, hermanos, como paréntesis, les voy a invitar a que analicen las diferentes posibles interpretaciones de aquel pasaje cuando, después de que el apóstol Pablo es liberado de la prisión por aquel terremoto, el carcelero está a punto de quitarse la vida. El apóstol Pablo les dice: no te quites la vida, estamos todos aquí. El carcelero le dice: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Por qué para ser salvo? Probablemente había escuchado al apóstol Pablo predicar en cadenas, porque a Pablo las cadenas las veía como una oportunidad de predicar, de cantarle al Señor. Entonces escuchó el mensaje de salvación. El mensaje de salvación hablaba de que todos los seres humanos necesitamos ser reconciliados con Dios. El carcelero le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tradicionalmente, este pasaje de la Escritura ha sido interpretado como que el apóstol Pablo se refiere a que hay una promesa en que si creía el carcelero también iba a ser salva su familia. Sin embargo, una interpretación más correcta, más gramática, de acuerdo al texto y al contexto, podría ser que el apóstol Pablo le está diciendo: la invitación a la salvación es que creas en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y esta misma invitación es para ti y para toda tu casa. Es decir, no sería una promesa de salvación a la familia, sino más bien una invitación que se extiende no solamente al carcelero en en un primer contacto, sino que se extiende también a toda la familia del carcelero de Filipo. Esto es solamente como un excursus o como un paréntesis, hermanos. Los invito a que hagan un análisis de esa posible interpretación. ¿Correcto? Avanzamos. Lugar y fecha y lugar de origen. La hipótesis tradicional es la hipótesis de la prisión romana, que es la que nosotros abrazamos, ¿verdad? Que es aproximadamente entre el año 60 y 62, cuando el apóstol Pablo se encuentra en la prisión, y el contexto redactado durante el primer encarcelamiento romano de Pablo, que encontramos en Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Aquí se nos dice que el apóstol Pablo es llevado, encarcelado, por algunas acusaciones tanto de los judíos como también de los romanos. La evidencia interna, mención explícita al petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo era la guardia especial que protegía al emperador. Y Pablo dice que está en contacto con ellos. Entonces la menciona como que tiene un contacto cercano en ese momento. Y también menciona a los de la casa del César en el capítulo 4, versículo 22. Esto nos hace pensar que realmente la carta fue escrita desde su prisión, y esa prisión tuvo que haber sido en Roma, históricamente entre el año 60 y 62 después de Cristo. Hay algunas hipótesis alternativas, una que fue en el encarcelamiento en Cesarea y otra en Éfeso. En Cesarea, entre el año 58 y 60, es decir, más o menos 2 años antes del encarcelamiento que tiene en Roma, en Hechos 23 al 26 se nos cuenta este encarcelamiento en Cesarea. Es menos probable, ¿por qué? Porque no tendría sentido que, si fue escrita durante ese tiempo, el apóstol Pablo estuviera mencionando el petróleo, porque no estaría ni cerca del lugar donde estaría el petróleo protegiendo al César. Y otra alternativa es la prisión efesina.
Esta hipótesis es muy moderna realmente, y dice o propone que hay aparentes alusiones a algunos viajes que estaba teniendo Epafrodito entre el apóstol Pablo encarcelado y la iglesia en Filipo. Y la hipótesis de la prisión en Éfeso dice, es que está mucho más cerca de Éfeso que Roma de Filipo, entonces por eso es más probable que fuera que estuviera encarcelado en Éfeso. ¿En qué se abraza esta teoría, hermanos? Dicen que probablemente cuando se hace aquel alboroto en Éfeso, cuando comienzan a cantar Grande Diana de los Efesios, se cree que el apóstol Pablo estuvo aprisionado o estuvo encarcelado en Éfeso y que ya escribió la carta. Sin embargo, pues no tendría sentido porque, número uno, no tendría sentido que mencionara el petróleo y número dos, no tendría sentido que mencionara a los de la carta, a los de la casa del César. Entonces, la conclusión, el encarcelamiento en Roma sigue siendo la postura teológicamente más sólida. ¿Y por qué es importante, hermanos, ver estos puntos de vista? Porque el contexto en el que se escribe la carta modifica la interpretación de la carta. ¿Por qué? Porque son diferentes tiempos, son diferentes escenarios políticos, son diferentes escenarios de la expansión del Evangelio, entonces sí modifica la interpretación de la carta, en qué tiempo y en qué lugar estuvo encarcelado el apóstol Pablo. ¿Correcto? Continuamos. Integridad de la carta, hermanos. Hay una teoría de fragmentación y esta teoría se basa en la crítica moderna. Algunos eruditos, aquí vienen los nombres, sugieren que Filipenses es una compilación de 2 o 3 cartas separadas que después se unieron. Una carta A que está desde el versículo 4:10 hasta el 20, que es un agradecimiento del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos por sus ofrendas. Esta carta A se agrega a una carta B, que esta carta B es desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 3:1a, y más adelante del 4 al 4:9, y es una carta principal desde la prisión. Esta teoría de fragmentación nos dice, el apóstol Pablo mandó estas dos cartas y después se unieron como si fuera una sola. Y esta carta A y carta B se estaría uniendo a una carta C que va desde el versículo 3:1b hasta el 4:3 con advertencia contra los judaizantes. Entonces, esta teoría de fragmentación dice, el apóstol Pablo mandó 3 cartas independientes a Filipo, después cuando ya las tenían, las unieron interpolándolas y eso da a luz la carta que nosotros conocemos. Sin embargo, nosotros defendemos la unidad canónica, es decir, que fue una sola carta que se mandó íntegra y que es la que nos está llegando a nosotros. ¿Cuáles son las evidencias? Evidencia manuscrita unánime. Ningún manuscrito antiguo preserva Filipenses en fragmentos separados. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que yo les comentaba en la carta a los Efesios que algunos padres de la iglesia decían que en las copias que ellos tenían de la carta a los Efesios no se encontraba a los Efesios? Y esto se toma como base para decir que probablemente es la carta a la Odisea que se le agregó a los Efesios. Sin embargo, esto no pasa con la carta a los Filipenses. Nadie o ningún padre de la iglesia jamás habló de que ellos tuvieran cartas fragmentarias que se habían unido en una sola carta. Entonces no hay ninguna base histórica para poder defender este punto de vista. Además, hay una coherencia temática. Toda la carta mantiene un hilo conductor ininterrumpido en torno al gozo, el querigma, que la palabra querigma significa evangelio, la unidad y la coinonía en Cristo. ¿Correcto? Entonces, esta evidencia de coherencia temática nos dice que sería muy extraño que cuando se unieron las cartas se dieran la oportunidad de decir, ok, la carta B y la carta C las vamos a dividir para poner en intermedio la carta A y poner una parte de la carta B y luego otra parte de la carta C y regresar a la carta A. Sería muy extraño, hermano, sería muy poco probable que esto sucediera. En cambio, sí podemos ver, si la tomamos como una sola carta unánime, sí podemos ver un hilo interpretativo y un argumento completo desde el inicio de la carta hasta el final. Y además, el estilo epistolar griego. Los cambios de tono en el capítulo 3 responden a la retórica de liberación de advertencia apostólica. Era muy común, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribía las cartas, iba cambiando en su sentimiento. De hecho, es mucho más notorio en las cartas a los colosenses, donde Pablo está triste
y luego de repente está enojado y llama la atención, y de repente está un poco avergonzado y termina la carta en un tono más humilde. Era muy común que el apóstol Pablo, mientras estuviera escribiendo las cartas, tuviera estos cambios de humor. No porque tuviera esquizofrenia, sino porque es propio. De hecho, cada uno de nosotros lo hemos vivido en las predicaciones, ¿no? Que de repente comenzamos la predicación muy tranquilos, de repente como que sentimos un impulso y subimos el tono, y de repente como que hay un cansancio y lo comenzamos a bajar. Esto es muy propio de la retórica, tanto en el mundo antiguo como también en el mundo actual. Entonces nosotros defendemos la integridad de la carta. Es decir, que la carta en su totalidad fue escrita en una sola ocasión. Muy bien, continuamos, hermano, ocasión y propósito pastoral. Recuérdense que estamos en el análisis introductorio. ¿Cuál es la ocasión y el propósito? El apóstol Pablo quiere agradecer por la ofrenda, agradecer a los filipenses por su apoyo financiero enviado a través de Epafrodito y enviar noticias sobre su recuperación de una enfermedad mortal. Allí están los versículos. Una primera intención de Pablo es decir, muchas gracias porque me apoyaron, me mandaron esa ofrenda en manos de Epafrodito, y les quiero decir, Epafrodito se enfermó en ese transcurso, pero ya está mejor, ya se recuperó. De hecho, en una parte de la carta, el apóstol Pablo dice, Dios no quiso agregar más tristezas a mis prisiones. Además de eso, el apóstol Pablo quiere fomentar la unidad, exhortar a la iglesia a superar desacuerdos internos, como los que tenían Evodia y Sintic, eso lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2, mediante la unidad y la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice a la iglesia, tienen que permanecer unida. Y ahorita más adelante vamos a ver que esa unidad el apóstol Pablo la toma de referencia del ejército cuando salía a la guerra, que todo el ejército tenía que mantenerse unido. Y además de la gratitud por las ofrendas y fomentar la unidad, también tiene advertencias contra los falsos maestros. ¿Cuál es la intención? Proteger a la congregación de los legalistas judaizantes. El apóstol Pablo, en su euforia, los llega a llamar perros, que exigían la circuncisión y los convierte esto en enemigos de la cruz, antinominianos, que son enemigos de la cruz. Así se le conoce históricamente a estas sectas que comenzaron a surgir dentro de la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, estos son los tres propósitos o las tres ocasiones pastorales que el apóstol Pablo lo mueven a mandar la carta a los filipenses. ¿Correcto? Forma literaria y género. Es epistolar grecorromano de amistad y misión. Ese es el género literario. Sigue la estructura epistolar clásica. ¿Cuál es esta estructura epistolar? La vimos en la introducción a los Efesios. Es un saludo, acción de gracias, un cuerpo de la carta o sus argumentos principales, exhortación o aplicación práctica y despedida, caracterizada por un tono cálido de coinonía, esto es comunión y asociación. El apóstol Pablo manda esta carta, dentro de la carta enfoca mucho su argumento a las exhortaciones, pero lo hace en un ambiente caracterizado por la coinonía, es decir, la comunión y la asociación. Además de eso encontramos poesía. Esa poesía es realmente un himno cristológico. Destaca la inclusión de Filipenses 2, versículos 6 al 11, un himno primitivo prerromano que combina teología encarnacional y exégesis poética de la humillación y exaltación de Cristo. Era muy común, hermanos, en las cartas del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo agregara himnos que se cantaban en las iglesias. Recordemos nosotros que las iglesias no tenían el canon del Nuevo Testamento, y además de eso, el canon no se desarrolló como un compendio de teología sistemática. Era una teología más orgánica, más de acuerdo a la ocasión. Entonces, para que los miembros de las iglesias primitivas pudieran aprender teología, se utilizaba mucho esta modalidad de himnos cristológicos. De hecho, es algo que se ha utilizado durante toda la historia de la iglesia. La gran mayoría de los himnarios eran teología pura cantada, ¿correcto? Entonces, eso lo encontramos en este escrito del apóstol Pablo. Y es una carta de gozo y consuelo prisionero. Utiliza lenguaje de gozo y de regocijo.
en más de 16 ocasiones, sirviendo como un manifiesto de victoria sobre las circunstancias adversas. El apóstol Pablo utiliza la carta para hacer este contraste entre su situación actual, su situación temporal, es decir, está en la cárcel, está encadenado, está avergonzado, pero al mismo tiempo está lleno de gozo y de victoria. Y por eso se le llama como la carta del gozo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña que las circunstancias de la vida del cristiano no determinan su sentimiento hacia Dios y su sentimiento hacia la iglesia. Entonces, hermanos, esta es la forma literaria y el género de la carta a los filipenses. Una vez, hermano, entendido esto, vamos a ver el pequeño esquema, así rápidamente. ¿Cuál es el esquema general de la carta? Vamos a encontrar primero, hermanos, una introducción desde Filipenses 1:1 hasta el 1:11. Es el saludo apostólico, acción de gracias y oración por el crecimiento en conocimiento y discernimiento de la iglesia a los filipenses. Llama la atención que Pablo no solamente está pidiendo crecimiento en conocimiento, es decir, un conocimiento académico, sino también en discernimiento. El discernimiento es llevar a la práctica para analizar lo que está pasando a aquello que se ha conocido. Es decir, conocemos la doctrina cristiana, pero no solamente se queda en un conocimiento académico, lo tenemos que llevar a analizar en la práctica lo que está pasando en el contexto de nuestras vidas para tomar decisiones. Además de eso, la segunda parte son las cadenas de Pablo. Filipenses 1:12 al 1:30. Da el apóstol Pablo un registro del avance del evangelio en las prisiones, el dilema de vivir o morir. El apóstol Pablo primero enseña cómo ha crecido la predicación del evangelio en sus prisiones y entra a un dilema. ¿Qué le conviene más o qué es lo que desea más? ¿Vivir o morir? Vivir porque le conviene a la iglesia que Pablo esté vivo o morir para poder estar en el Señor. Además de eso, hace un llamado a combatir dignamente en el evangelio. Es decir, a que a pesar de las circunstancias negativas que puedan venir a la iglesia se comporte de una manera digna. De ahí pasamos a la tercera parte, que es la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 30, que es donde encontramos el himno cristológico. Es un llamado a la humildad. El apóstol Pablo utiliza primero su vida para decir, me estoy comportando humildemente, y eso lo agrega al himno cristológico de la kenosis o la doctrina del vaciamiento y los modelos de Timoteo y Epafrodito. Utiliza estos ejemplos. El llamado a la humildad en su propia vida, ¿correcto? Utiliza el ejemplo del himno cristológico y utiliza también el ejemplo de Timoteo y Epafrodito para llamar a la iglesia a que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el propio ejemplo de Pablo y el propio ejemplo de Timoteo y Epafrodito es una aplicación de tener la mente de Cristo en su vida. Además de eso, hace una advertencia y un llamamiento a la meta. Esto lo hace en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 21. Es un rechazo de la justicia propia legalista. Es decir, el apóstol Pablo dice, no debemos de basar nuestra salvación, lo vemos también en Efesios y en Colosenses, en nuestras propias acciones, porque eso nos llevaría a un legalismo. Por el contrario, nos invita a proseguir al blanco y a la ciudadanía celestial. Es decir, dejar de poner nuestra mirada en las cosas terrenales y lo que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas para llevarlo a poner nuestra mirada a seguir en el blanco, a la ciudadanía celestial. Y finalmente, la quinta parte es una exhortación y gratitud. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 23. El apóstol Pablo invita a tener una paz mental, a tener un gozo continuo y además da gratitud por las ofrendas misionera y una bendición final. Recordemos que parte del género epistolar es comenzar la carta con un saludo y terminar la carta con un buen deseo. De hecho, ahí como nota cultural, como cultura general, hermanos, nosotros cuando nos despedimos, ¿cómo decimos? Adiós. Y lo tomamos ya como algo sin importancia, ¿no? Adiós. Muy bien, esto se toma de las cartas antiguas. En las cartas antiguas, al finalizar, había un deseo. A Dios le pido que te guarde. A Dios te encomiendo en su gracia. Entonces, se le quitó toda esta explicación, ¿verdad?, de buenos deseos y se comenzó a resumir solamente como adiós. Se hace en una sola palabra y es lo que nosotros conocemos como la despedida general, que está
pues prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Nos despedimos con un adiós. Como resumiendo, te estoy encomendando a Dios para que te guarde y para que te cuide. Entonces, hermanos, este es el esquema general de la carta a los filipenses. Continuamos, hermano. Ahora sí, vamos con la exposición teológica y textual. Vamos a hacer un análisis capítulo por capítulo de los pasajes clave, identificando las doctrinas centrales del contexto retórico y las aplicaciones para la iglesia contemporánea. Vamos a comenzar, hermanos, a ingresar a esta exposición teológica y textual de la carta a los filipenses. Muy bien, hermanos, entonces vamos a hacer esta lectura. Nos dice aquí la diapositiva que vamos a utilizar, hermanos, como parte de la lectura. Apertura y oración apostólica. Esta es la primera parte de la epístola, que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo, hermano, y luego vamos a dar la explicación. Para eso nos vamos a apoyar de este programita, ¿correcto? Dice la Dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Correcto, hermanos, en esta apertura y oración apostólica encontramos muchos elementos muy importantes. Primero, me llama la atención que el apóstol Pablo nos recuerda a la gracia y la paz. La gracia, hermanos, en el concepto de la teología paulina, es el estado del creyente. El cristiano anteriormente era alejado de Dios, externo a las promesas de Dios, pero ahora se encuentra en la gracia, es decir, ese lugar que nos encontramos en la presencia del Señor, y la paz porque hemos sido reconciliados con Dios. Y en este saludo, primero el saludo apostólico, Pablo y Timoteo se identifican como siervos, es decir, doulos, esclavos de Cristo, entendiendo, hermanos, que en el mundo antiguo había algunos esclavos que eran tenidos por dignos de encargarse de la administración de sus amos. Es decir, estos esclavos ya no eran solamente propiedad, sino que había un cariño más cercano entre el dueño y el amo. Y el apóstol Pablo dice que somos esclavos de Cristo, es decir, que somos siervos del Señor, dirigido a todos los santos en Filipos con sus obispos y diáconos, impartiendo gracia y paz. Aquí, hermanos, también tenemos que ver desde el contexto histórico que alcanzamos a vislumbrar cómo va avanzando la administración cristiana. ¿A qué me refiero con administración cristiana? La jerarquía dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo llegaba a predicar en algún lugar, predicaba primero en las sinagogas. Las sinagogas, hermano, comenzaron a florecer durante la cautividad babilónica, ya que como no tenían acceso al templo, porque el templo había sido destruido, la forma que los judíos encontraron de poder mantener su fe fue a través de las sinagogas. Construían algunas escuelas y en esas escuelas los ancianos las dirigían y ayudaban a la predicación de la Torá. Cuando el apóstol Pablo llegaba a predicar en las sinagogas, tomaba ese mismo modelo y se lo llevaba a las casas. En las casas, el apóstol Pablo instituía ancianos, es decir, la iglesia primitiva se dirigía por un grupo de ancianos con un obispo principal, pero ese obispo principal se ve hasta más adelante en la historia de la iglesia. Entonces, las iglesias primero eran dirigidas solamente por los apóstoles,
cuando los apóstoles se quedaban, cuando ya el tiempo exigía que ellos se fueran, es decir, ya no podían quedarse en una sola iglesia porque ya había muchas iglesias fundadas, dejaban un grupo de ancianos. Y cuando ya era más difícil todavía estar yendo y viniendo para los apóstoles, dejaban a un encargado de la iglesia que estaba a cargo de esos ancianos. Y esos ancianos se apoyaban de los diáconos. Vemos aquí pues cómo se va desarrollando la administración de la iglesia. El apóstol Pablo en los versículos 3 al 8 habla de gratitud y comunión. Pablo da gracias con gozo por la coinonía de Filipos en el evangelio. Le da gracias a Dios porque se han mantenido unidos, se han mantenido firmes. Algo curioso, hermano, de todas las cartas del Nuevo Testamento, cuando hablamos de una teología práctica, es que las cartas no están dirigidas para cristianos independientes. ¿A qué me refiero con independientes? Cristianos que no se congregan. Las cartas del apóstol Pablo no están dirigidas con la intención de que los cristianos vivan una vida solitaria, sino que formen parte de la coinonía de la iglesia. Confía en que Dios perfeccionará la buena obra iniciada hasta el día de Jesucristo. Aquí nos está hablando del proceso de santificación, recordando que en este ordo salutis o en este orden de la salvación, una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es la santificación, una santificación progresiva en la cual día con día se va quitando más el ropaje viejo que ya no encaja con su nueva naturaleza y se va cambiando para mostrar más ese ropaje a la imagen de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo ha comenzado la obra, pero estoy seguro de que la va a terminar en el día de Jesucristo. Y esta sola frase, hermano, lleva una gran carga teológica. ¿Por qué una gran carga teológica? En el Antiguo Testamento, el pueblo judío esperaba el día de Jehová. ¿Qué era el día de Jehová? El día de Jehová para ellos era el día en el cual iba a aparecer Dios y iba a terminar con la esclavitud que el pueblo de Israel tenía. Que eran maltratados y iba a traer dignidad al pueblo. Esa esperanza escatológica del día de Jehová, el apóstol Pablo la lleva a Jesucristo y le conocen no como el día de Jehová, sino como el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaba cerrada o no se había vislumbrado a plenitud la etapa de la iglesia, en la cual Jesucristo es eminente en todo, es el principal en todo, es el cumplimiento y el propósito de todo. Entonces, mientras no apareciera nuestro Señor Jesucristo, los judíos tenían la esperanza del día de Jehová. Pero una vez aparece nuestro Señor Jesucristo, entendemos que el día de Jehová está relacionado directamente con la obra salvadora de Jesús. Y el apóstol Pablo, versículos 9 al 11, hace una oración por madurez. Pide que el amor abunde en ciencia y discernimiento para aprobar lo mejor, a fin de ser puros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia. Y les comentaba, hermanos, aquí el apóstol Pablo hace esta oración pidiendo que la madurez no sea solamente en conocimiento, sino también en discernimiento, en poder aprender a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una vida académica. El cristianismo, hermanos, es una vida práctica. Y la vida práctica nos lleva a nosotros a vivir de acuerdo a lo que creemos y aprendemos. Se recuerdan, hermanos, que les he hablado mucho de la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Hay esa necesidad de tener un correcto creer, una correcta doctrina, pero esa correcta doctrina nos lleva también a tener discernimiento y tener una vida que encaje perfectamente con aquello que decimos conocer. Entonces pasamos, hermano, al encarcelamiento de Pablo, siguiendo este modelo de bosquejo. Versículo 1, capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Y nuevamente, hermanos, vamos a apoyarnos con esta herramienta. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto
para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez con vosotros. Correcto, el apóstol Pablo aquí está hablando directamente de su encarcelamiento. Y primero sí una explicación del avance del evangelio. Las cadenas de Pablo no han frenado la fe, han servido para la propagación del evangelio en todo el petróleo romano. La mayoría de los hermanos cobraban valor para predicar sin temor, superando disputa y motivos insinceros de rivalidad. Y aquí el apóstol Pablo entra en un dilema personal, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sopecha, la bendición de partir para estar con Cristo frente a la necesidad pastoral de permanecer en la carne para fruto y gozo de la fe de los filipenses. El apóstol Pablo primero aquí nos hablaba del significado del encarcelamiento y nos dice que el encarcelamiento ha tenido bastantes puntos positivos. ¿Por qué? Primero hace una distinción entre las cosas que importan y no importan. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, cuando ponemos a hacer una comparativa, en ocasiones las cosas que para nosotros tienen mucha importancia realmente no importan. Y para la gente que estaba afuera, aparentemente era muy importante que Pablo estuviera encarcelado, porque eso significaba, hermanos, que Dios estaba de cierta manera castigándolo. Pero Pablo dice, no, está lo que importa y lo que no importa. Y cuando tenemos correctas nuestras prioridades, podemos disfrutar de gozo. Además de eso, nos enseña que las desgracias en ocasiones promueven buenas causas. Lo que aparentemente es una desgracia, en este caso estar encarcelado, el apóstol Pablo dice, ok, hago la distinción entre lo que realmente importa y lo que no. No importa que yo esté encarcelado, importa el evangelio de Jesucristo, pues ¿qué creen? Estas desgracias en las que aparentemente me encuentro están ayudando a que las buenas cosas o las cosas que sí importan sigan progresando. Y además, pues nos dice que las dificultades realzan la reputación. ¿Por qué, hermanos? Porque al apóstol Pablo muchas iglesias no lo tenían como un verdadero apóstol. De hecho, lo criticaban por la forma en la que él se desenvolvía. Y Pablo dice, las circunstancias en las que me encuentro, estas circunstancias difíciles, realmente realzan la forma de ser de una persona. Y es muy fácil decir, yo soy apóstol, yo soy enviado de Jesucristo en buenas circunstancias, pero ahora se está realzando mi reputación. Y mi reputación es que no importa la condición en la que me encuentre, yo sigo predicando el evangelio. Y hermano, las dificultades convierten a personas en ejemplos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona, un cristiano, está pasando por dificultades, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo ahora podía decir, soy ejemplo, sigan el ejemplo que yo estoy teniendo. Lo traemos a nuestra vida práctica, hermano, y son los momentos difíciles los que realmente registran de qué está hecho el cristiano, los que realmente abren el panorama para entender de qué está hecho el cristiano. Y cuando el cristiano pasa la dificultad, pasa la prueba, se puede convertir en un ejemplo para los demás hermanos. Y además de eso, hermano, conocer lo que realmente importa lleva a tener alegría en la crisis. Una vez que entendemos, hermano, que no todo lo que nos pasa importa y no todo lo que creemos que importa, entonces, hermano, eso nos lleva a tener
una buena cara ante las dificultades. El apóstol Pablo dice, sí, estoy en cadenas, sí, muchas personas se avergüenzan de mí, sí, en ocasiones soy despreciado por los demás, pero eso no importa, lo que importa es el evangelio. Y lo que me está pasando, es decir, lo que está aparentemente trayendo a colación o dándole importancia a las cosas que no importan, también le están dando importancia a las cosas que se importan. Y esas cosas son la predicación del evangelio. Y hermano, aquí el apóstol Pablo está también hablando en esta introducción, aclarándole a los filipenses lo que realmente, en lo que realmente deben de poner su atención. ¿Por qué? Porque los filipenses estaban esperando lo peor. Ellos decían, bueno, Pablo estaba libre, ahora está encarcelado. Estaba encarcelado, fue llevado a juicio, falta el juicio, parece que el juicio no va bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Probablemente que el apóstol Pablo pierda la vida. El apóstol Pablo dice, no, no esperen lo peor. ¿Por qué? Porque los filipenses, hermanos, recordemos que eran una iglesia fundamentada en un contexto pagano. Y los paganos le daban mucha importancia a las casualidades de la vida. Entonces ellos no podían alcanzar a comprender que su vida no estaba dirigida por las casualidades, sino por un Dios de provisión, por un Dios que está en control de todas las cosas. Y el apóstol Pablo dice es que no tienen que esperar lo peor. ¿Por qué? Porque la misión continúa. Porque mientras no se cumple el propósito completo de la misión a la que he sido llamado, mi vida no puede terminar. Además de eso, dice el apóstol Pablo, la muerte es ganancia para mí. Incluso, aunque llegara lo que para ustedes es lo peor, para mí no es lo peor, porque la muerte es ganancia. Porque mientras yo esté en Cristo, puedo descansar sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Y el apóstol Pablo entiende que mientras no llegara alguien que pudiera relevarlo en el ministerio, Dios lo iba a mantener todavía con vida. Me encanta, hermanos, porque el apóstol Pablo, en todo este análisis, en todo lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que está en cadenas por Cristo. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí, hermanos, es llevar a la mente de los filipenses y de todas las iglesias que iban a leer la carta, lo que realmente estaba pasando. Si nos vamos al libro de los Hechos, hermano, aparentemente la causa por la que Pablo estaba en la cárcel era porque se le acusaba de ser un judío apóstata. Los judíos lo agarraron y decían es un judío apóstata, apostatado de la fe. Y esto se agrega, hermanos, a que ante Roma lo acusaron de ser un alborotador social. Entonces, desde un punto de vista humano, estos eran los motivos por los que Pablo estaba en la prisión. Pablo limpia esta concepción que tenían los filipenses y dicen, no, no estoy en la prisión ni porque se me está acusando de ser un judío apóstata, ni porque se me está acusando de ser un alborotador. Estoy en la prisión por Cristo. ¿Se fija cómo cuando el apóstol Pablo hace esta cuestión de acomodar lo que importa, lo que no importa, y cómo las circunstancias están aparentemente aumentando lo que no importa, pero también lo que sí debería de importar, el apóstol Pablo concluye de que sus prisiones no son circunstancias de la vida, sino que sus prisiones son por el evangelio de Jesucristo. Y esto, hermano, es algo hermoso. El apóstol Pablo lleva a decir, ¿saben qué? Voy a salir de esta situación. ¿Por qué? Por la oración de la iglesia. Además de por la oración de la iglesia, porque estoy empoderado en Cristo, porque la presencia del Espíritu Santo en mi vida me hace ir por encima de las circunstancias y porque el apóstol Pablo tiene el deseo de evitar la vergüenza. Estábamos leyendo nosotros, hermano, en estos versículos, que el apóstol Pablo dice que va a ser librado de su vergüenza. El apóstol Pablo en esta frase está evocando al Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, para el salmista, lo más vergonzoso era un día presentarse delante del Señor y reconocer que había sido aplastado por las circunstancias y que había fallado en su fe. El apóstol Pablo en su interior tenía este temor. No quería, hermano, que las circunstancias lo llevaran a un estrés tan grande que su fe pudiera verse menguada. El apóstol Pablo dice, no, yo estoy seguro de que Dios me va a evitar esa vergüenza. Es decir, que voy a ser librado de esa vergüenza. Y el apóstol Pablo recuerda que Dios siempre lo había librado en las circunstancias pasadas. Es decir, que en todos los momentos difíciles de su ministerio, el Señor había estado con él
y el Señor iba a estar una vez más con él. Todo esto, hermano, nos habla de el encarcelamiento de Pablo. Pero vamos a continuar, hermanos. Aquí solamente, hermanos, quiero aclarar también, cuando el apóstol Pablo comienza a decir que para él es mejor estar con Cristo que estar en las circunstancias que se encontraba, Pablo no está haciendo una teología del estado intermedio. ¿A qué nos referimos con el estado intermedio? En este momento, pues estamos con vida. Conocemos esa parte de la historia humana. Esto es el estudio de la antropología teológica o la antropología bíblica. Sabemos dónde estamos. Sabemos dónde vamos a estar, porque un día vamos a estar con Cristo para siempre, en esa nueva Jerusalén cielo nuevo y tierra nueva que nos dice el libro de Apocalipsis. Pero entre estos dos lapsos, es decir, entre la muerte o el fin de la vida y la resurrección para estar para siempre con el Señor, hay algo que se le conoce como estado intermedio. Y hay muchos pensamientos escatológicos que tratan de dar luz. Uno de los más comunes, hermanos, es el que dice que inmediatamente la persona muere, está en el paraíso en la presencia del Señor. Y utilizan este versículo como base. No me voy a meter, hermanos, para sumergirnos en esto porque no nos compete, no es el tema de la materia. Si Dios permite que veamos antropología o que yo les dé la clase de antropología, nos sumergimos un poquito más en todos los puntos de vista y en el que cree el Concilio de las Asambleas de Dios, porque a final de cuentas es un instituto de las Asambleas de Dios. Pero por el momento, hermanos, solamente les quiero decir algo desde un punto de vista hermenéutico. En estos versículos, el apóstol Pablo no está tocando el tema. Y en hermenéutica no le podemos dar a un versículo una carga hermenéutica que no tiene. El apóstol Pablo está haciendo una comparativa. Estoy en cadenas, estoy sufriendo, estoy victorioso, pero la realidad es que estoy sufriendo y preferiría estar muerto para estar con el Señor. No está diciendo el apóstol Pablo que inmediatamente va a estar con el Señor. Solamente se los dejo, hermanos, como un pequeño paréntesis de hermenéutica, hermanos, para que aprendamos que no podemos darle a los versículos una carga teológica que no tienen por sí mismos, porque eso ya sería elevar algo que se le conoce como sensus plenior, que se ve en hermenéutica, que es darle una interpretación de acuerdo a nuestra concepción teológica a algo que probablemente los primeros lectores no habían entendido. Esto solamente se los dejo, hermanos, como un paréntesis. El apóstol Pablo continúa con un llamado al valor y a la unidad, versículos 27 al 30. Vamos a leerlos y luego leemos la diapositiva, ¿correcto? Versículos 27 al 30, hermanos. Dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En estos versículos, hermano, el apóstol Pablo es un llamado al valor y a la unidad y a una conducta digna del evangelio. Por eso ahí tenemos la diapositiva, el número 1, un mismo espíritu y un mismo sentir. Pablo exhorta a comportarse como ciudadanos del reino de los cielos, dignos del evangelio de Cristo, manteniéndose firmes y combatiendo unánimes por la fe sin atemorizarse. Aquí, hermanos, es muy interesante porque el apóstol Pablo esto se lo menciona a los filipenses. Les decía yo en la introducción, en el contexto, que Filipenses, o bueno, la colonia de Filipos era muy especial porque era considerada una extensión del Imperio Romano. A todas las colonias se les hacía pagar impuestos. Filipos no los pagaba, porque aunque estaban lejos de la capital, lejos de Roma, se les consideraba ciudadanos romanos. Por eso les decía que a todos los que nacían ahí, nacían con la ciudadanía romana. El apóstol Pablo les escribe a los filipenses para hacer esta comparativa entre el reino de Dios, nuestro Dios Jesucristo,
y nosotros como ciudadanos que estamos lejos todavía físicamente del reino de Dios. Filipenses dice, tenemos que compartirnos como dignos del reinado al que pertenecemos. Es decir, formamos parte del reino de Dios, aunque no estemos todavía físicamente en el reino de Dios. Y esta dignidad, hermano, nos lleva a poder ser conscientes de nuestra vida cristiana, ¿verdad? El poder entender, hermanos, que aunque ciertamente todavía somos mexicanos, nos congregamos en tal o en cual iglesia, en tal o cual concilio, todavía, hermanos, tenemos que entender que por encima de todo eso somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos de comportarnos como dignos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al igual, hermanos, que los filipenses pertenecían a la ciudadanía del imperio que estaba lejos de la capital, pues nosotros estamos exactamente en las mismas condiciones. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, muy, muy, muy hermoso. Y es un privilegio doble. A los creyentes no solo se les ha concedido el creer en Cristo, sino también el padecer por él en medio del mismo combate. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo corrige como introducción, porque ya va a entrar a la siguiente parte de la carta, el apóstol Pablo corrige el pensamiento que se tenía en aquel tiempo de que cuando venían a los pies de Cristo era todo victoria, tomando victoria como la concepción humana, ¿verdad? Que todo iba a ser bendición, 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 bendición. Pablo dice, es que no, el cristianismo, además de creer en Cristo, es padecer con él. Y esto nos abre el panorama, hermanos, a entender que no solamente podemos tomar ciertos aspectos bonitos o ciertos aspectos que nos gustan del Evangelio, sino que tenemos que tomar todo lo concerniente al Evangelio, tanto lo que aparentemente, humanamente hablando, es bueno, como también lo que aparentemente y humanamente hablando es negativo. Y el apóstol Pablo utiliza esto, hermanos, como un puente para pasar a la siguiente parte de la carta, que es el himno cristológico o la kenosis y exaltación, que lo encontramos en capítulo 2, versículos 1 al 11. Vamos a leerlos, hermano. Vamos a leer, hermano. Dice, por lo demás, hermanos, por lo... permítanme, hermanos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Correcto, hermanos, aquí el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con este himno cristológico para recordarnos la importancia de la humildad, de ser la importancia de la humildad y de tener el mismo sentimiento de Cristo, llamado la humildad, versículos 1 a 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando a los demás como superiores a uno mismo. En el contexto social, hermanos de Filipos, que recordemos que es una colonia romana, era muy común el pensamiento de poner los propios intereses encima de los demás. Si yo puedo triunfar, no importa que tenga que afectar a los demás, si yo puedo sobresalir,
No importa que tenga que afectar a los demás. Y de hecho, hermanos, era muy común que, por ejemplo, se traicionara incluso a la familia para poder obtener algún favor de la corona o del imperio romano para poder obtener beneficios. El apóstol Pablo dice que se tienen que romper con estos pensamientos. Todo lo que nosotros hagamos, nada tiene que ser por vanagloria. Nada tiene que ser, la palabra vanagloria significa gloria vacía, porque cuando te la das tú mismo, no tiene ningún valor. Dice que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí es interesante, hermanos, porque cuando el apóstol Pablo comienza la argumentación, dice, si hay algo bueno, si hay algo que valga la pena, esto sentir. El apóstol Pablo lo hace como una pregunta retórica. Algunas otras versiones de la Biblia lo hacen como una afirmación, pero la idea es exactamente la misma. Si hay algo glorioso, si hay algo que valga la pena, si hay algo hermoso en Cristo. Y como hay todo eso, entonces tenemos que vivir no mirando por lo nuestro propio, sino por lo de los demás, sintiendo a los demás como superiores a uno mismo. ¿Verdad? Entonces, esto se los compartía también, hermanos, en la carta a los Colosenses y a los Efesios, que cuando hablamos de la relación de la Trinidad, la relación intratrinitaria, ontológicamente hablando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente iguales, porque es Dios. No puede ser uno menos Dios que el otro porque dejaría de ser Dios, ni uno superior al otro porque entonces ya no serían iguales. Entonces, hermano, esta diferenciación donde el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es una narrativa que tenemos que entender desde el amor. Porque en el amor de la Trinidad, aunque son iguales, se somete el Hijo al Padre. Y de la misma manera, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, aunque seamos iguales, ya se los había explicado, hermanos, pero lo tengo que repetir, como decía el apóstol Pedro, a vosotros les es provechoso, somos iguales en Cristo, pero por amor nos sometemos los unos a los otros y estimamos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Además, el apóstol Pablo habla de la kenosis. La kenosis es una doctrina cristológica, hermanos, que no me voy a sumergir mucho porque lo van a ver en Cristología. Pero dice el cántico, siendo en forma de Dios, no se aferró a su igualdad divina, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y humillándose, se humilló hasta la misma muerte de cruz. Aquí es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo está hablando completamente de la encarnación. Dice, el Hijo era exactamente igual al Padre y exactamente igual al Espíritu Santo. Pero en vez de aferrarse a eso, se vació, es decir, tomó su divinidad y se vació en un cuerpo humano, en la persona de Jesús, y se humilló. Eso, hermanos, ya habla del vaciamiento. Pero además de eso, hermanos, la humillación de Cristo no tuvo que ser el hecho de que siendo creador se haya hecho semejante a las criaturas, sino que estando en condición de hombre se humilló hasta lo peor. ¿Por qué, hermanos? Porque en el contexto de los castigos para los malhechores, la humillación más grande era la cruz, la cruz, cuando morían crucificados, porque eso implicaba que no solamente eran castigados, sino que aquello que habían cometido era tan grave que merecía merecía que fueran avergonzados públicamente. Entonces, Cristo era igual a Dios, descendió y formó parte de la creación como hombre en el momento de la encarnación, pero no solamente, sino como hombre se humilló hasta lo sumo y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, de hecho, este versículo se toma en los libros de hermenéutica como esos pasajes curiosos, hermanos, que se pueden ver desde varias perspectivas, porque tiene una aplicación teológica, es 100% cristológico, pero también tiene una aplicación ética y práctica, porque nos habla de cómo debemos de ser. Y además de eso, la exaltación soberana. Versículos 9 al 11, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y el apóstol Pablo en esta cristología nos enseña que Cristo fue exaltado no solamente por quien era, sino por cómo vivió. Como Cristo estuvo dispuesto a ser humillado hasta lo sumo, entonces fue exaltado. Y de la misma manera, el cristiano, hermano, cuando está dispuesto a ser humillado hasta lo sumo, humanamente hablando, es exaltado. Entonces, hermano, esto lo aprendemos en este precioso himno de kenosis y exaltación. Pero vamos a continuar, hermano, con nuestra carta. Luminarias
en el mundo y siervos ejemplares. Entonces el apóstol Pablo ya utilizó su ejemplo. Dice el apóstol Pablo, estoy aquí en humildad. ¿Por qué en humildad? Porque el apóstol Pablo quería dejar bien en claro, hermanos, que el hecho de quedar con vida no es porque él quisiera estar con vida. Que quede esto bien claro, hermanos, en nuestras mentes. Pablo no quedó con vida porque quería quedar con vida. Porque si Dios le hubiera preguntado a Pablo qué es lo que quería, Pablo dice hubiera preferido estar con Cristo. ¿Correcto? Pero Pablo queda con vida porque él pone por encima de sus propios intereses los intereses de la iglesia. Confirmo, hermanos, Pablo pone por encima de sus propios intereses los intereses de la iglesia. Y para cumplir los intereses de la iglesia, es decir, lo que convenía más para el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo tenía que dejar a un lado sus propios deseos. Comienza su argumento con eso, de ahí se pasa al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ahora el apóstol Pablo comienza a decir por qué utilizó estos dos ejemplos. Perdón, hermanos, pasó un camión haciendo ruido. Versículos 12 al 20 del capítulo 2. Vamos a leerlos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, vuelve a repetir este concepto escatológico, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque se ha derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Correcto, en estos pasajes el apóstol Pablo hace un análisis de que debemos de ser luminarias y siervos ejemplares. Desarrollar la salvación. Versículos 2, 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce el querer y el hacer. Este versículo, hermano, es un versículo muy interesante porque nos habla de la participación del cristiano en el proceso de santificación. No es solamente el escuchar la palabra, no es solamente el entender que Dios produce el querer hacer cosas, el ser santificados. Es necesario ocuparnos en nuestra salvación. Es necesario poner también de nuestra parte en nuestra salvación. Entonces tenemos que desarrollar esa salvación, es nuestra participación. Pero además nos invita a ser luminares en el mundo. Haced todo sin murmuraciones para ser irreprensibles en medio de una generación torcida. Esta es una invitación, hermano, bastante curiosa porque nos recuerda que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Decía por ahí mi abuela, el que se enoja tiene dos tareas, enojarse y desenojarse, porque lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer. Pero dice el apóstol Pablo, lo tenemos que hacer. Si lo hacemos con murmuraciones, el trabajo se hizo, perdón, pero no somos irreprensibles. En cambio, si lo que hacemos lo hacemos sin murmuraciones, entonces somos irreprensibles. Y esto nos lleva a entender, hermanos, por qué la vida cristiana es una vida de sacrificio voluntario. Además de eso, el apóstol Pablo pone el ejemplo de Timoteo. Ánimo sincero que busca lo de Cristo Jesús y sirve fielmente como hijo del Padre. Ese es el ejemplo que tiene Timoteo y además el de Epafrodito, hermano y colaborador que arriesgó su vida al servicio de la obra de Jesucristo. El apóstol Pablo pone estos dos ejemplos, hermano. Los voy a leer nuevamente. Espero en el Señor en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que también iré pronto a vosotros.
Mas estuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y aquí me gusta mucho, hermanos, porque el apóstol Pablo nos habla acerca de Timoteo y Epafrodito, pero no solamente los menciona, sino que eran dignos de recibir una mención con todas las cualidades que como cristianos tenían. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, vamos a amarrar bien la idea, comienza con su propio ejemplo, comienza con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y le agrega el ejemplo de Timoteo y Epafrodito para enseñarle a la iglesia cómo debía de vivir. Muy bien, hermanos, continuamos ahora la carrera cristiana y nuestra ciudadanía. Capítulo 3, versículos 12 al 21. Vamos a leerlo, hermano, con ayuda. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Creo que hace unos momentos me confundí y creo que dije que había sido el apóstol Pedro. Correcto, una disculpa. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he tenido como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en cuanto a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que os conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, aquí el apóstol Pablo habla acerca de la carrera cristiana y nuestra ciudadanía. Dice versículos 12 al 16, perseguir a la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosiguiendo hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. El apóstol Pablo aquí hace esta comparativa muy bonita, hermanos, que quiero
que tengamos, eh, Pablo está atacando a los judaizantes. Los judaizantes decían que era necesario regresar al judaísmo para poder tener un cristianismo completo. El apóstol Pablo dice, no, de ahí salí yo. O sea, y no me salí porque creyera que el cristianismo es más tranquilo que el judaísmo, sino porque entiendo que es el camino correcto. ¿Por qué? Porque si me hubiera quedado allá tendría muchísimas más credenciales, porque era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Dice, pero todo esto, todos estos beneficios que podía haber tenido, los tengo ahora por basura por el conocimiento del Señor. Y Pablo dice, todo lo que tengamos que dejar, lo tenemos que dejar para proseguir hacia la meta. Es decir, Pablo está diciendo todo lo que teníamos del judaísmo que nos podía, porque recordemos que en el judaísmo sí había una forma de medir la espiritualidad de las personas, de acuerdo a qué tanto se apegaban a la ley. Dice Pablo, dejamos todo eso y seguimos hacia la meta. Imitar los buenos modelos, versículo 17. Exhortación a ser imitadores de la conducta cruciforme de Pablo y de quienes caminan según su ejemplo. La palabra cruciforme es de acuerdo a la cruz del Calvario. Y Pablo nos dice, no tienen que seguir los ejemplos de esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque si quieren buenos ejemplos, me tienen a mí, tienen a Timoteo, tienen a Epafrodito y tienen a todos los que les están predicando la sana doctrina. Entonces Pablo nos lleva a imitar los buenos modelos de comportamiento. Y en el versículo 18 al 19 hace advertencia sobre los enemigos de la cruz, que eran personas cuyo Dios es el vientre y cuyo fin es la perdición por pensar solamente en lo terrenal. El apóstol Pablo dice, hay que tener mucho cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque se están desviando. Su Dios es el vientre. Ellos quieren tener un éxito solamente en esta vida. Recordemos, hermanos, que Pablo, ¿por qué estaba encarcelado? Por meter a un hombre sin circuncisión al templo. Bueno, no lo metió, pero decían que lo había metido y porque no lo quiso circuncidar. Entonces, hermanos, recordando que sí circuncidó a Timoteo, pero no circuncidó a Tito. ¿Por qué? Porque la cuestión de Timoteo era una cuestión más cultural, pero cuando ya estaba sobre la mesa el tema de Tito, ya era una cuestión teológica y Pablo no quiso avergonzar el evangelio. Entonces, como Pablo estaba encadenado por eso, estos predicadores decían, para que no nos pase lo mismo, no nos cuesta nada, hay que someternos a los rudimentos judíos para no tener estos problemas. Pablo dice, no, porque ellos están poniendo su mirada en las cosas terrenales. Ellos quieren tener éxito en las cosas terrenales. Nosotros tenemos que someternos solamente a Cristo y poner nuestra mirada en las cosas que están adelante. ¿Y por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y quien transformará a nuestro cuerpo humillado en un cuerpo semejante al de él. El apóstol Pablo dice que todos estos mandamientos que está dando es porque tenemos que poner nuestra mirada directamente en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que comportarnos acorde, al igual que los filipenses o los de Filipos eran ciudadanos romanos y se comportaban de acuerdo a su ciudadanía romana. Entonces, hermano, tenemos que aprender a correr nuestra carrera cristiana de acuerdo a nuestra verdadera ciudadanía. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio. Capítulo 4, versículos 1 al 9. Vamos a leernos, hermano. Paz, unidad y gozo práctico. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintic que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, aquí el apóstol Pablo hace este llamado a la paz, a la unidad y al gozo práctico. En los versículos 1 al 5 nos habla de la reconciliación. Es muy interesante, hermanos, porque toda la carta el apóstol Pablo lo está hablando acerca de la unidad. Y indirectamente, hermanos, los lectores de la carta podrían entender que Pablo se estaba refiriendo a las legiones romanas. ¿Por qué? Porque cuando salían a combatir un ejército organizado, su victoria no dependía de qué tan bueno o qué tan malo era el individuo, era cada persona. Podía haber muy buenos guerreros, pero solos no podían ganar una batalla. Entonces lo que hacían era avanzar en unidad, se acomodaban uno junto al otro y avanzaban todos juntos sin dejar entrar en las filas al enemigo. Entonces, el problema era que cuando algún miembro del ejército, por alguna cuestión de alguna herida o tenía miedo, salía corriendo, dejaba un hueco en el cual arriesgaba no solamente su vida, sino la vida de todo el equipo, de todos los miembros del ejército. Y este mismo ejemplo lo trae el apóstol Pablo y nos habla de la reconciliación. Cuando la iglesia está unida, hay bendición de Dios. Cuando hay divisiones en la iglesia, por muy bueno que sea el pastor, el predicador, el maestro o muy preparados que estén, no va a haber bendición del Señor. Por eso Pablo invita a la reconciliación de Evode y Sintic y habla del gozo y gentileza. Reconciliaos en el Señor siempre. Perdón, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocidos por todos los hombres. Y aquí hay un versículo, hermanos, que llama mucho la atención. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de todos los involucrados, dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este famoso libro de la vida, que también hace su aparición en Apocalipsis y hace su aparición en Génesis, hermanos, es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene varias connotaciones. Una de las connotaciones es que cuando un ejército salía a pelear, principalmente el pueblo de Israel, salía a la guerra, cuando regresaban los que sobrevivían, les pasaban lista y revisaban quiénes estaban todavía con vida. Y los que regresaban con vida eran escritos en el libro, en un libro que le conocían como libro de la vida. Es los que habían alcanzado a vencer, que salían con vida. Pero también, hermanos, es más probable que por el contexto al que está escribiendo el apóstol Pablo, que había muchos miembros del Imperio Romano, o sea que la iglesia de Filipos era conocida como la ciudad de Filipos era conocida como una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. Es más probable que cuando nacía algún niño en Filipos, inmediatamente salieran corriendo para que lo registraran como miembro del Imperio Romano, con ciudadanía romana. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace alusión al libro de la vida, es muy probable que haga referencia a esto. Todos los santos, aquellos que le entregamos el corazón a Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, es decir, pertenecemos a la ciudadanía del reino de los cielos, del reino de la vida. Y es muy interesante, hermanos, que el apóstol Pablo lo mencione. ¿Por qué? Porque nos recuerda que por encima de cualquier diferenciación, por encima de cualquier problema que podamos tener como miembros de la iglesia, tenemos que caminar como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo no apela a ser miembros de la iglesia. Pablo apela a ser miembros del reino de Dios, a ser miembros del reino de Cristo. Y esto es muy interesante porque nuestra reconciliación no se basa en la obligación de ser miembros de una iglesia, sino en nuestra realidad de ser parte del reino de Dios. Y tenemos que tener una paz que sobrepasa absolutamente todo entendimiento, ¿verdad? El remedio contra el afán es ese gozo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando el cristiano se enfoca en sus propios problemas, hermano, hay un afán que le quita el gozo, pero el gozo del cristiano descansa en que ponemos nuestras peticiones delante del Señor. Y por eso Pablo dice, rueguen para que sus peticiones estén delante del Señor, no por sus propios deseos, sino poniendo los deseos de los demás por encima de los propios. Y un pensamiento puro. Pensad en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y de buen nombre. El Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que debe
de pensar el cristiano es en lo bueno del evangelio, lo puro del evangelio, lo santo del evangelio. Recordemos que estas mismas invitaciones, estas mismas directrices cristianas, las da el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Casi terminamos, hermano, nuestro estudio. Vamos ahora a la suficiencia y gratitud, versículos 10 al 23. El apóstol Pablo habla de la generosidad de Filipos. Permítame un momento, hermanos, para poner la lectura. El apóstol Pablo nos habla de la generosidad de Filipos. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciados como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo de mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo aquí finaliza su carta con suficiencia y gratitud. Generosidad de los filipenses. Pablo se regocija por la ayuda financiera recibida de Filipo por sus necesidades y tribulación. Y el secreto del contentamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo ha aprendido a regocijarse en el Señor, en las buenas y en las malas, y promesa de provisión. Las ofrendas es un olor grato y sacrificio acepto a Dios. Mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta parte de la carta, hermanos, tiene gran importancia respecto a las finanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que Pablo, su ministerio se basaba en las ofrendas que recibía. Se nos dice que tuvo que trabajar en Corintios, hermano, pero en Corintios el apóstol Pablo trabajó por una peculiaridad y era que la iglesia no lo respetaba. No es que Pablo quisiera trabajar, sino que como la iglesia no lo respetaba y no lo apoyaba económicamente, él se veía en la necesidad de trabajar para solventar sus propios gastos. Pero aquí agradece a la iglesia de Filipos porque la iglesia de Filipos le apoyaba económicamente para que él pudiera cumplir con el ministerio. Y esto, hermano, nos recuerda las palabras que da el apóstol Pablo en Corintios, que dice que todo el que trabaja lo hace con la intención de poder recibir algo a cargo. Y dice, el que trabaja en el ejército no paga sus propios gastos, sino que trabaja con la intención de recibir algo a cargo. Y el apóstol Pablo lo lleva al ministerio. Y dice el apóstol Pablo, será mucho si yo siembro en vosotros lo espiritual con la esperanza de poder recibir lo material, recordándonos, hermano, que el ministerio cristiano es un dar y recibir. La iglesia recibe de parte de los que están al frente la educación cristiana, la fortaleza cristiana, pero también la iglesia tiene que responder económicamente para poder apoyar ese ministerio. Y eso me encanta, hermano, porque el apóstol Pablo trata un tema que muchas veces es difícil de tratar por los pastores. En ocasiones a algunos ministros les da vergüenza tratar la parte económica porque dicen, la iglesia va a creer que es por lo único que estoy yo al frente de la iglesia, pero no es así, hermano, no es así. También ustedes como ministros del evangelio
quítense la culpa de querer vivir del ministerio y quítense la culpa de querer vivir del evangelio. ¿Por qué? Porque no lo hacemos por eso, porque hay ocasiones en las que aún recibiendo el pastor un sueldo, recibiendo las ofrendas, van a venir problemas económicos y aún así tiene que seguir gozoso y alegre. Pero sí, hermanos, es cristiano y es bíblico que el ministro reciba de parte de la iglesia el sustento para sus necesidades. Así, hermanos, siendo ya 1 hora con 29 minutos de grabación, vamos a finalizar, hermanos. Esto es a grandes rasgos la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Aquí agrego la bibliografía de donde tomamos nosotros los datos y pregunta y debate teológico. A Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, hermanos, voy a dar apertura para que ustedes tengan oportunidad de mandarme sus preguntas, hermanos, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero aquí lo importante, hermano, a Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, hermanos, que el Señor me los bendiga, que en el transcurso de estos días les subo una grabación aparte, también de la carta a Filemón. Que el Señor me los bendiga y terminamos con una oración. Padre, en el nombre de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estar preparándonos en este llamado precioso que has tenido para nuestras vidas. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que se están preparando. Bendigo las escuelas dominicales por las que no pudieron estar presentes en la clase. Bendigo sus iglesias, Señor, y te pido que todo lo que aprendamos sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Terminamos la grabación, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Perdónenme, hermanos, antes de finalizar, quiero dejarles esta pequeña dinámica. No es obligatoria que la hagan, solamente para que se diviertan. Voy a dar unos segundos nada más para que ustedes vean la pregunta y les voy a dar la respuesta. Y van a ser 25 preguntitas, pero es nada más para que se entretengan, para que se diviertan un ratito. Las Naciones Unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Oh, oh, oh. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor,
y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Camino solo, polvo en las botas, dejé la mesa, dejé mi voz rota. Se oyen rumores de que estoy perdido, pero en mi pecho ya cambió el ruido. Y aunque me llamen desde el pasado, sé quién me espera del otro lado. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Viejos amigos brindan y gritan, ven a la mesa, tu silla se agita, pero en la noche cuando se acaba, yo tengo calma que antes faltaba. Y aunque me cueste soltar la historia, camino firme hacia otra gloria. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me fallen, sigo a mi Cristo. Sigo a mi Cristo, Aunque me hieran, sigo a mi Cristo. sigo a mi Cristo. Aunque me quede casi sin nada, tengo su abrazo, tengo su gracia.